Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches según el país. Ya sabéis que estoy con vosotros los jueves a la tarde o la noche, también según el país, a las 11 de la noche hora Madrid. Hoy contamos también con la ayuda de Lautaro Chazarreta. Hola, Lautaro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Adrián? ¿Todo bien? Saludos, Bien, chat. no solo a los que nos escucháis, no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos, ya sabéis que es gratuito, y dejarnos preguntas o comentarios que los respondemos en la medida en que podemos, no en este canal normalmente, sino o en vídeos que hagamos aquí o también en el canal de ECAI Center, ¿no? Que nos localizáis con ECAI con K, Center con C. Bien, pues sin más, Lautaro, cuando quieras empezamos. Acá tengo unas preguntas que fui separando del anterior directo. También invito a los que están en el chat participando, que pueden ir haciendo preguntas en el momento que Adrián Bien, va. sí. Si quieres, entonces vamos a empezar primero situando a los que nos oyen en el contexto del momento, aunque en otros vídeos pues ya habréis tenido la oportunidad de situaros en las noticias a las que accedéis, en Internet, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya sabéis que tenemos una situación muy compleja durante estos días, sobre todo desde el punto de vista de la internacionalización del conflicto, ¿no? Es decir, durante un año aproximadamente, junto al conflicto abierto, podemos decir claramente, ¿no?, entre los países emergentes y Occidente, o esas élites corporativas que controlan Europa y Estados Unidos, teníamos abierto ya desde el año 2022 el conflicto bélico en Ucrania. Ya desde hace un año aproximadamente tenemos el conflicto en Gaza, en Israel y Palestina, que no es solo Gaza, es Cisjordania, es el norte de Israel y ya más recientemente también en el Líbano, ¿no? Bueno, estos últimos días nos hemos encontrado con nuevos puntos de conflicto de mayor o menor intensidad y de distintas características, ¿no? El más grave, pues claramente el de Siria, ¿no?, donde en la región o partiendo de la región de Idlib, al noroeste de Siria, que estaba siendo una especie de último reducto del yihadismo islámico apoyado directamente por Turquía, indirectamente también por Israel y por Estados Unidos. De pronto Siria se ha encontrado con una ofensiva hacia el sur de estos yihadistas que han ocupado rapidísimamente, pues parece que como consecuencia fundamentalmente del efecto sorpresa, han ocupado Alepo y más recientemente, hoy mismo, han ocupado Hama, ¿no? Y con lo cual es un avance hacia el sur rapidísimo. Parece que la línea de defensa en principio se está construyendo pues alrededor de Homs, ¿no?, que es una ciudad con 2 millones de habitantes, muy importante al sur de Hama. Y también, bueno, hay líneas de contraataque tanto de fuerzas sirias apoyadas por Rusia y por Irán hacia Hama, y parece que también incluso hacia Alepo, ¿no? Bueno, es un contexto tremendamente preocupante. Vamos a ver cómo se desenvuelven en los próximos días estas fuerzas yihadistas, ya digo, apoyadas en parte por Turquía, por Israel y por Estados Unidos de forma muy directa, pues están haciendo una apuesta fortísima porque las bajas que están sufriendo son inmensas, pero están intentando
aprovechar ese efecto sorpresa para, a pesar de esas bajas, pues hacerse con el mayor territorio posible, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo se decanta este tema, porque no son bajas que ninguna fuerza pueda soportar durante mucho tiempo, ¿no? Bien, luego tenemos el frente, desde un punto de vista geopolítico, vamos a llamarlo así, de Sur Corea, donde hemos asistido ante casi un autogolpe, un golpe de Estado interno por parte del presidente intentando neutralizar y sacar del tablero político a la oposición, incluso al Parlamento, un golpe que finalmente pues no ha podido ser y que parece claro también que responde a un intento de clara militarización de Corea del Sur, ya a un ritmo, en una posición claramente bélica, y en ese contexto estaban pensando que la oposición iba a ser hostil o por lo menos no suficientemente beligerante, ¿no? Y esta ha sido la razón para que desde Estados Unidos se apoyara ese intento de golpe de Estado, ¿no? Y luego tenemos, evidentemente, los acontecimientos también en Georgia, ¿no? Donde estamos asistiendo a una revolución de colores, intentando de forma muy similar a lo que ha sucedido en otros países, entre ellos en Ucrania con el Maidán, pues intentando derribar a un gobierno que se considera como no suficientemente prooccidental en un país que desde Occidente se considera clave para intentar abrir un frente contra Rusia en el sur, ¿no? Entonces, el gobierno actual se está resistiendo a asumir ese papel y, como consecuencia, se está enfrentando ahora a una revolución de color, ¿no? A una revolución de color que ya sabéis que están organizadas desde Occidente, ¿no? Bueno, vamos a ver qué es lo que resulta en este contexto, pero bueno, pues vemos cómo seguramente todo esto, bueno, no tanto lo de Georgia porque sí responde de alguna forma a un calendario electoral prefijado, pero el conjunto de lo que hemos descrito responde probablemente a un intento de hacer estallar la situación geopolíticamente durante estos 2 meses antes de que Trump llegue al poder o ese anunciado proceso de negociación para Ucrania por parte de Trump se inicie, y o bien para provocar ese estallido que parece claro que países como Estados Unidos en el gobierno actual, Gran Bretaña y Francia quieren provocar en Ucrania, por un lado con el lanzamiento de misiles de largo alcance que saben claramente que es motivo de guerra directa con Rusia, y luego con estas continuas amenazas de desplazamiento de tropas que se sabe también que es causa directa de guerra con Rusia. Bueno, están o intentando provocar el estallido global, estallido de una gran guerra ya de forma inmediata, o bien creando un contexto lo suficientemente difícil para los países emergentes o para Rusia como para que Rusia acepte unas negociaciones a la baja, ¿eh? Este es un poco el contexto con las dos opciones que podemos barajar al respecto, ¿no? Y si quieres, Lautaro, empezamos con esas preguntas, ¿no? Sin salirnos mucho del contexto, te pregunto que ya va el caso, elecciones en Rumania, primera vuelta, candidato prorruso, lo dejaron como pregunta y también viene a tono. Sí, bueno, teniendo en cuenta cuál es el contexto actual, esto en una situación normal no nos lo plantearíamos así, pero teniendo en cuenta cuál es el contexto actual, hasta dónde llegan las apuestas de Occidente por su estrategia bélica, no van a tolerar sin más ni más que como consecuencia de la segunda vuelta de las elecciones, pues un presidente opuesto a la guerra llegue al poder. Y esto lo van a articular o bien porque todos los demás grupos políticos se van a poner de acuerdo y hacer un frente contra él, o bien, pues bueno, haciendo lo que sea necesario con el proceso electoral. Viendo lo que ha sucedido en otros países, no debería asustarnos de ninguna forma. Completamente. También acá preguntan del anterior video, cuando ganó Trump sentí una sensación de tristeza, pese a que creí que pararía la guerra.
no, tengo un mal presentimiento. Un poco lo hablamos, de esta duda en el aire presente todavía hasta el día de hoy. Sí, esto, vamos a ver, es lógico y de alguna forma estos sentimientos encontrados los estamos sintiendo todos, ¿no? Por un lado, digamos que las ganas o la apetencia que tendríamos porque desde Estados Unidos las cosas se gestionaran de otra forma, nos hace a veces agarrarnos a un clavo ardiendo, ¿no? Deseando que esto fuera, ¿no? Y por otro lado, claro, nos encontramos con una oposición por parte de Donald Trump muy beligerante internamente, muy beligerante en sus declaraciones. En sus declaraciones, vamos a decir, antioligárquicas o anticorrupción. ¿Mm? Son declaraciones muy agresivas contra las élites de Washington, contra la corrupción a los máximos niveles. También es cierto, otros factores que favorecían la credibilidad de esta alternativa trumpista, pues era el origen, ¿no? Es decir, se sabía por distintos informes confidenciales de los servicios de inteligencia que ya alrededor de al final de la primera década de este siglo, ya se habían empezado a articular movimientos vamos a decir, sí, anticorrupción o antioligárquicos dentro del ejército de Estados Unidos y de los servicios de inteligencia, fundamentalmente como consecuencia de estas campañas bélicas en los países musulmanes, ante la conciencia por parte de muchos militares y de agentes de inteligencia de que lo que se estaba haciendo no tenía nada que ver con los intereses de Estados Unidos, ¿no? Sino que respondía a intereses oligárquicos que, al contrario, seguramente en la práctica estaban actuando de hecho en contra de los intereses de Estados Unidos. Claro, esto probablemente ha sucedido en muchas otras ocasiones, pero es probablemente Internet lo que ha facilitado que militares pues descontentos con las estrategias de su ejército se pongan en contacto y de alguna forma se organicen con mucha mayor facilidad que en otras épocas, ¿no? Y que incluso, esto era conocido, estos grupos pues tomaran contacto con otros ejércitos como el de Rusia y el de China, ¿no? Y contrastaran información, etcétera, ¿no? Todo parece indicar que estos núcleos, vamos a decir, antioligárquicos o anticorrupción del ejército y de los servicios de inteligencia fueron acumulando fuerzas y que incluso, por ejemplo, estuvieron detrás de impedir que Obama iniciara la guerra contra Rusia en Siria que parecía que Obama quería poner en marcha. Obama, después de la intervención rusa, que detuvo de alguna forma el proceso de destrucción de Siria y con ello pues toda la estrategia de desestabilización del mundo musulmán que llevaban 15 años poniendo en marcha Estados Unidos, pues Obama estaba decidido a invadir Siria directamente enfrentándose a Rusia. Y parece que fue detenido por el ejército, ¿no? Por estos sectores del ejército que llegaron a coger un gran peso, pero que también a partir de entonces han sido constantemente purgados en los niveles altos, ¿no? Bueno, pero sí parece cierto que estos sectores antioligárquicos, anticorrupción, pues pueden haber estado en el origen realmente del trumpismo. Es decir, que no fue Donald Trump el que se puso en contacto con ellos, sino ellos los que se pusieron en contacto con Donald Trump y apostaron por él como, dentro de las alternativas existentes, la que de alguna forma podía reflejar sus planteamientos o sus intereses, ¿no? Claro, el problema con estos movimientos meramente antioligárquicos, anticorrupción, es que es fácil interpretar en contra de qué están, pero no a favor de qué. No a favor de qué, ¿no? Y esto siempre puede crear, por mucho que veamos con simpatía esos movimientos antioligárquicos, pues puede crear unas dudas tremendas sobre qué pasaría con estos movimientos en el momento en que lleguen al poder, ¿no? Bueno, de cualquier forma, todo este contexto pues favorecía el generar esperanzas alrededor del trumpismo que luego se han visto pues en buena parte truncadas ante la experiencia de su primer mandato, ¿no?
que estuvo lleno de contradicciones. En este segundo mandato se pensaba que ahora Donald Trump tenía un control mucho mayor de su propio partido. Ahora hemos visto que no tanto. Cuando hemos visto las votaciones en el Congreso, ya hemos visto que hay un grupo de republicanos lo suficientemente numeroso como para que, al resistirse a las propuestas de Donald Trump, impidan la mayoría. Impidan la mayoría en el Senado, fundamentalmente, y al impedir la mayoría, pues puedan boicotear las políticas de Trump. Ya es un primer indicio de que nos podemos encontrar perfectamente ante un segundo mandato de Trump que responda a esas mismas coordenadas del primero, de una contradicción constante, ¿no? Con el objetivo aparente de contentar a unos sectores, a otros, etcétera. Es decir, el Trump que nos vamos a encontrar probablemente no va a ser un Trump tan fuerte como se esperaba. Las contradicciones en los nombramientos que está haciendo, pues también son muy evidentes, ¿no? Porque está haciendo nombramientos muy belicistas, especialmente con respecto a Irán e Israel, muy agresivos con respecto a China. No voy a decir belicistas porque ahí queda una sombra de en qué medida estamos hablando, en principio, de una guerra comercial, estrictamente, no necesariamente de un conflicto bélico, ¿no? Y por otro lado, pues tenemos nombramientos pues muy claramente antiguerra, ¿no? Pues yo creo que el más destacado es el de Tulsi Gabbard, ¿no? A la cabeza de los servicios de inteligencia, ¿no? Ese nombramiento, bueno, todo el mundo dice pues que se le desea mucha suerte, pero que no va a ser fácil, no va a tener un trabajo fácil. Pero claro, ahí tenemos unas contradicciones internas que no sabemos muy bien cómo las va a gestionar Donald Trump, porque además su propia personalidad induce a la falta de credibilidad. Tiene este tipo de personalidad muy autoritaria, impulsiva, en la que parece que más que, eso es lo que se transmite, este tipo de personalidad, que más que guiarse por ideas muy claras, se guía por impulsos y por su propia conciencia de poder, ¿no? Es decir, porque abordar negociaciones en las que gane, en las que él gane, no tanto en las que su idea sobre lo que es justo o no es justo, o sobre lo que hay que conseguir o no, se consiga, ¿no? Entonces, esto genera evidentemente unas incógnitas muy fuertes. Pero también decíamos, y esto a corto plazo puede ser lo más importante, que aparentemente todos los interlocutores importantes están dando por supuesto que Trump va a cambiar las políticas, en alguna medida, las políticas exterior, que es de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Y claro, ¿en qué medida? Pues sobre todo con respecto a Ucrania, ¿sí? Sin que esté muy claro qué es lo que va a hacer en Oriente Medio, con respecto a China, etcétera, ¿no? Pero de hecho, los países emergentes y sobre todo sus enemigos parecen estar moviendo piezas como si dieran por supuesto que esto va a ser así. Pero tampoco nos podemos fiar al 100%, eso está claro, porque no se puede descartar que exista un juego de policía malo y policía bueno, y que durante estos 2 meses pues estén tomando medidas consensuadas entre ellos de alguna forma, con el fin de dejarle a Trump una negociación más fácil, es decir, con el fin de darle más cartas para negociar. Es decir, una vez que ponen en marcha los misiles empiezan a lanzar misiles de largo alcance contra Rusia, pues Trump ya tiene una base negociadora con Rusia que es, bueno, si haces esto, retiramos los misiles de largo alcance, ¿no? O si lanza a los yihadistas en Siria, pues también tiene ahí una base negociadora muy importante, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a ver. La verdad es que no vamos a salir de incógnitas, iba a decir hasta el primer mes de mandato, pero seguramente tampoco hasta el primer mes. Vamos a decir los primeros meses, porque hay que contar con eso, con una presidencia de Donald Trump en la que sus proclamaciones no nos van a servir de referencia, vamos a tener que mirar a los hechos, pero siguiendo una línea de puntos, porque en los hechos concretos va a ser también contradictorio. Bueno, yo creo que este es el contexto. Sí es cierto que también hay que pensar que durante estos años
ha habido un flujo de información constante entre, a pesar de que no están en el gobierno, entre esos grupos de los servicios de inteligencia y del ejército de Estados Unidos que hemos mencionado antes y el ejército ruso y chino. De tal forma que durante estos años deberían en Rusia y en China haber llegado a una comprensión muy clara de qué es lo que hay y lo que no hay detrás del trumpismo. Deberían, ¿no? Vamos a ver cómo se mueven las piezas a partir de ahora. Una pregunta, ¿cómo funcionaría ese tipo de diálogo entre las fuerzas militares de Estados Unidos, Rusia y China? Bueno, vamos a ver, de forma distinta en el primer mandato de Trump y en los siguientes 4 años, porque claro, estamos hablando de un diálogo ilegal, ¿no? Es decir, no del ejército de Estados Unidos como tal. El ejército en principio obedece al gobierno legalmente, entonces estamos hablando de sectores del ejército y de los servicios de inteligencia que conectan en principio ilegalmente, pero esto los servicios de inteligencia sobre todo lo saben hacer muy bien, ¿no? Conectan ilegalmente con sectores de los servicios de inteligencia de Rusia y de China, ¿no? Entonces, dentro de sus contactos ilegales, pues se transmiten la información que cada uno de ellos necesita o dispone. Perfecto. Aquí hay una pregunta capaz más de interna, estábamos más de política externa de Estados Unidos, pero acá preguntan, ¿es posible que Estados Unidos tenga guerra civil aún con Trump en el poder? Si hay guerra civil en Estados Unidos, ya no va la Tercera Guerra Mundial o Inglaterra alimentar el conflicto. Muy interesante, hay varias preguntas. Vamos a ver, ¿es posible que Estados Unidos tenga una guerra civil aún con Trump en el poder? Bueno, vamos a ver. En principio, bases, vamos a decir, ideológicas hay para que exista una guerra civil, porque hay un enfrentamiento radical entre una mitad del país contra el otro. Si vamos a la historia de Estados Unidos, no encontramos un conflicto similar hasta mitad del siglo XIX, un conflicto que se saldó con una guerra civil, ¿no? Bien, ahora tenemos bases objetivas para un conflicto social importante, pero este conflicto no se ha producido después de las elecciones. Ha ganado Trump y no ha pasado nada. No ha pasado nada. Por alguna razón, porque estos conflictos pocas veces son espontáneos, ¿no? Entonces, por alguna razón, o el Estado profundo, digamos, las élites oligárquicas que apoyaban a los demócratas, han decidido no salir a la calle. Y esto lo están interpretando algunos como un síntoma de que es muy posible que haya, digamos, una evolución pactada entre los dos sectores, ¿no? Pero bueno, tampoco si fuera algo de esta dimensión estratégica, tampoco les costaba nada lo contrario, es decir, simular algún tipo de conflicto en las calles precisamente para disimular esa estrategia, ¿no? Pero bueno, de cualquier forma, para que haya una guerra civil, no es suficiente que haya un conflicto social, que la sociedad esté dividida, que haya conflictos en las calles. La clave es que el ejército esté dividido. La clave es que el ejército esté dividido. Y eso sí parece que sucede en Estados Unidos, ¿no? Que hay dos sectores del ejército, un sector claramente alineado, vamos a decir, con las élites de Washington, otro claramente alineado con el trumpismo. Entonces, bases objetivas para un posible conflicto civil existen, ¿no? Entonces, durante el mandato de Trump puede depender de qué tipo de estrategia geopolítica desarrolle, a efectos de si se entiende desde estas élites corporativas que lo que se está haciendo supone perder el control del mundo o no, o bien que internamente aborde o no aborde esas políticas anticorrupción de las que siempre ha presumido, pero que durante el primer mandato no puso en marcha. Ese famoso vamos a drenar el pantano, que se utiliza en muchos sitios, ¿no? En España se habló de vamos a por la casta y luego no pasó nada. En Argentina también vamos a por la casta y tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, decirlo es relativamente fácil. Gracias a ese tipo de eslogans, el trumpismo
consiguió aglutinar entusiasmo de un sector importante de la población, pero durante el primer mandato no lo hizo. Es posible que no haya habido conflictos en las calles después de la victoria de Trump. Algunos dicen también un factor importante es que la victoria ha sido muy rotunda, ¿no? Eso disminuye las posibilidades de conflicto. Y otro es que efectivamente no haya una expectativa de nada rupturista, a pesar de lo que se dice, de que no haya una expectativa de nada rupturista en la presidencia de Donald Trump. Es bastante típico. Perdón, teníamos más Sí, puntos en esa pregunta, ¿no? Si la sí, puedes poner otra vez. sí. Sí. Si hay guerra civil en Estados Unidos, ya no va la Tercera Guerra Mundial o Inglaterra alimentará el conflicto. Bueno, 2 puntos. No es incompatible. Al contrario, una guerra civil en Estados Unidos puede ser ante, digamos, el pánico generado por quien controle las armas nucleares, puede ser el detonante precisamente de una guerra mundial, ¿no? Inglaterra, bueno, Inglaterra por sí misma no tiene capacidad de detonar un conflicto mundial. Inglaterra ahora no es el imperio británico del siglo XIX. Inglaterra ahora tiene una enorme influencia política y militar indirecta, porque tiene una enorme influencia en Estados Unidos, una enorme influencia en los países de la Commonwealth y sus servicios de inteligencia son activísimos y quizás los más belicistas de Occidente, ¿no? Está durante todo el conflicto de Ucrania, ya lo sabemos, han estado siempre en primera línea de mantener la guerra a toda costa, de evitar negociaciones de paz y de fomentar la rusofobia y fomentar permanentemente la escalada. Entonces, que Inglaterra podría intentarlo, pero necesitaría arrastrar a otros, ¿no? Arrastrar fundamentalmente a Estados Unidos. Si Inglaterra no consigue arrastrar a Estados Unidos, es casi imposible que consigan que haya un conflicto nuclear. Otra cosa es una guerra mundial, creo que era lo que tú planteabas. Otra cosa es que una estrategia puede ser, si en Inglaterra, si el Reino Unido consigue arrastrar a un par de países europeos clave, pues que al final esto acabe arrastrando a Estados Unidos también, ¿no? Si se pusiera en marcha una guerra entre Reino Unido, Alemania y Francia, se lanzaran a una guerra en Ucrania contra Rusia, pues podría generar un caldo de cultivo tal que acabara arrastrando a Estados Unidos, ¿no? Acá preguntan un poco por el escenario de Taiwán. Si hay algo para comentar, interrelacionado. Preguntó varias veces. Sí, bueno, vamos a ver, es una de esas piezas controladas por Estados Unidos que se pueden activar y desactivar en la medida que interese a Estados Unidos impulsar o no el conflicto en el Pacífico, ¿no? Vamos a ver, hemos visto lo que ha sucedido con Corea del Sur en este momento y eso ya nos está indicando que puede haber probablemente una intención por lo menos de poner en marcha preparativos para una escalada bélica, ¿no? En el Pacífico, ¿no? Pero claro, eso puede ser un preparativos pensando incluso en este periodo de 2 meses hasta hoy, bueno, ya no son 2 meses, ya es mes y medio, ¿no? Hasta la toma de posesión de Donald Trump. Pero de cualquier forma, si pensamos en el trumpismo, tenemos 2 escenarios. Bueno, primero el escenario de una guerra comercial. En ese escenario de una guerra comercial, una guerra económica, vamos a decir, tampoco hay que descartar que Trump utilice otras bazas, ¿eh? Y otras bazas pueden ser, bueno, pues unas determinadas políticas en Taiwán, por ejemplo, ¿no? Pero también es cierto que entre los republicanos hay un grupo importante de expertos geopolíticos que vienen defendiendo que el problema con China no es estrictamente económico, que también es un problema de control geopolítico,
en el sentido de que, bueno, Estados Unidos ha sido el líder del mundo, pero si aparece otro líder, pues vamos a tener el conflicto antes o después. Luego siguen manteniendo esa mentalidad de que tenemos que evitar que aparezca otro líder y en concreto apuntando a China. Entonces, dicen, el objetivo con respecto a China tiene que ser que China no se haga control con el control de Asia Oriental. Porque si China se hace con el control de Asia Oriental, ya no del mundo, de Asia Oriental, si China se hace con el control de Asia Oriental, al final, antes o después, vamos a tener conflictos con ellos. Y entonces dicen, bueno, pues hay que poner absolutamente todo lo que sea necesario con medidas comerciales, con nuestros aliados, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, si fuese posible con India también. Ojo, porque Narendra Modi tuvo muy buenas relaciones con Trump. Narendra Modi, India está cada vez más interrelacionada con los BRICS, cada vez más desplazándose del eje, vamos a decir, norteamericano hacia el eje de los BRICS. Los recientes acuerdos con China con respecto al espacio de seguridad en la frontera y tal son muy importantes en este sentido, pero no hay que descartar lo que he comentado, hay que tener en cuenta que las relaciones personales entre Modi y Trump fueron muy buenas en el primer mandato y que Trump pueda utilizar esas relaciones para intentar también atraer a la India a una posible estrategia de ese tipo. No es esta estrategia de cordón sanitario frente a China en Asia Oriental, no es una estrategia que Trump haya defendido expresamente, pero sí que hay sectores republicanos muy importantes que apuestan por ella. Es más, dicen que es imprescindible. Dicen, si queremos evitar el conflicto nuclear directo a medio plazo con China, pues tenemos que evitar que China se haga con el control de Asia Oriental, de la zona del Pacífico. También puede ser que, no, pregunto, como dijiste que es una célula que puede activar, no es completamente obediente Taiwán a Estados Unidos. Puede ser que haya una cuestión una interna bastante bien dividida ahí adentro. Sí, hay posicionamientos internos muy distintos, pero hay que tener en cuenta hasta qué punto se está jugando fuerte, y lo acabamos de ver en Corea del Sur. Es decir, en un momento en el que se piensa que hay que activar militarmente a Corea del Sur, vemos que puede haber problemas con la oposición y no lo han dudado dos veces en intentar poner en marcha una dictadura, en intentar dar un golpe de Estado. No se lo han pensado dos veces. O sea que hay que contar con cualquier cosa. Algún régimen de excepción que asegurara al partido del gobierno margen de maniobra, lo que fuese. Acá tengo otra pregunta, Adrián. ¿Crees que esta vez se va a crear un Estado Islámico con territorio propio? Bueno, el Estado Islámico, lo que se llamó Estado Islámico o Daesh, tuvo un territorio controlado. No sé a qué te refieres exactamente con lo de territorio propio, pero eso ya existió. Y bueno, estas fuerzas yihadistas que un día se llaman Al-Qaeda, otros días se llaman Estado Islámico, otro día cambian el nombre, ¿no? Pues bueno, pueden ser instrumentales, pero la instrumentalización puede apuntar en distintas direcciones. Conociendo esa instrumentalización, van a hacer lo que se les diga que tienen que hacer, lo que se les diga desde Israel y desde Estados Unidos, también desde Turquía, ¿no? Pero no hay que descartar, por ejemplo, hay distintas hipótesis, ¿no? Hombre, una es evidentemente que intenten derrocar al régimen de Siria y hacerse con el control de Siria, ¿no? Otra es simplemente que intenten hacerse con el territorio entre Líbano y Siria a través de Homs, ¿no? Y al cortar territorialmente el enlace entre Líbano y Siria, estarían también cortando lo que se llama el eje de la resistencia, ¿no? Ese eje que va desde Irán, Irak,
Siria, Líbano, ¿no? Entonces, esto ya sería un golpe muy fuerte, sobre todo para Líbano, evidentemente, que estaría atacado desde el sur por Israel y por lo menos bloqueado, si no atacado, en el norte o en el oeste por estas fuerzas yihadistas, ¿no? Bueno, no hay que descartar que esto sea una posible estrategia. Acá hay una pregunta. ¿Crees que Rusia va a poner toda la carne en el asador en Siria? Hombre, por lógica yo creo que sí. Yo creo que sí. Porque, claro, la razón para no hacerlo sería, bueno, que esto implicaría de traer recursos pues, del conflicto en Ucrania, por ejemplo, ¿no? Que es evidentemente un espacio que necesita una dedicación plena o casi plena de recursos, ¿no? Pero claro, el abandonar Siria, dejar Siria en manos de los yihadistas, pues puede suponer un golpe, un golpe fortísimo, ya lo hemos dicho, al eje de la resistencia, ¿no? Quizás un golpe definitivo también contra el Líbano, y ya no sería solo Siria, sería Siria y Líbano, y dejar aislados a Irak y a Irán, sin olvidarnos de que, claro, por eso está el propio Irak reforzando su frontera con Siria, ante la previsión de que estas fuerzas yihadistas pudiesen volver a intentar lo que ya hicieron entrando en Irak en años anteriores, ¿no? Entonces, no, es una pieza fundamental. Siria lo ha sido siempre y esta fue la razón de que en 2015 Rusia interviniera en Siria, precisamente, ¿no? Porque aquello fue definitivo para romper la estrategia de 20 años de Estados Unidos, ¿no? Esa estrategia que estaba recogida en el año 1999 en el proyecto Nuevo Siglo Americano, y que ya apuntaba a que para asegurar el control del mundo por parte de Estados Unidos durante el siglo XXI, que en realidad quería decir el control por parte de las élites corporativas, ¿no?, que controla Estados Unidos, para conseguir ese fin, la estrategia que se plantea es atacar y destruir los países musulmanes independientes, y se mencionaba claramente, ¿no?, Afganistán, Irak, Siria, Libia, etcétera. Y a partir de ahí luego desestabilizar las regiones musulmanas de China y de Rusia, ¿eh? Se decía con el argumento de que, bueno, Rusia y China son países, son potencias nucleares, y entonces en lugar de atacarlos directamente vamos a utilizar esa táctica. Claro, esa estrategia la rompió Rusia con su intervención en Siria. Entonces, a partir de esa intervención en Siria, solicitada por el propio gobierno de Siria, por lo tanto, perfectamente legal, ¿no? A partir de esa intervención, fue muy controlada, muy medida, pero perfectamente articulada, pues consiguió estabilizar al gobierno de Siria y romper definitivamente esa estrategia, ¿no? Claro, ahora aceptar el movimiento contrario, pues sería echar por la ventana, digamos, pues 10 años de esfuerzo y dejar probablemente otra vez el camino del control de Oriente Medio en manos de Estados Unidos. En manos de Estados Unidos. Un camino que no se cierra hasta el control de Irán, evidentemente, que es la gran pieza, ¿no? Pero sería facilitar el camino. Por eso Rusia y por eso también Irán se implicó tan directamente en Siria, ¿no? Yo quería hacer una consulta de algunas noticias que estuve viendo, un poco de la fuerte inversión que tuvo Estados Unidos, quiere tener en Angola un proyecto ferroviario con fuertísima inversión económica, y la noticia que yo la leí en paralelo con otra, la ponía para contrarrestarla, de una fuerte proyecto económico de China para liberar aranceles a todos los sectores aliados en África.
¿Cómo lo ves? Va también en la discusión económica. Sí, bueno, vamos a ver, el tema de los aranceles va a ser clave durante los próximos años, ¿no? Porque, claro, a partir de la Organización Mundial de Comercio se creó un contexto destinado a reducir sistemáticamente los aranceles en todo el mundo, pero claro, ha sido un contexto muy defendido desde los países avanzados, desde Europa y Estados Unidos, con la idea, bueno, ideológicamente esto se suponía que era bueno para todos, etcétera, pero claro, en realidad esto lo han defendido siempre las potencias industriales avanzadas para poder entrar fácilmente con sus productos en los otros países. Y los países industrialmente débiles han intentado defenderse con aranceles para proteger su industria, etcétera. Claro, ¿qué ha ocurrido? Pues que en los últimos años esto ha dado la vuelta y países como China y otros países asiáticos se han situado en primera línea en cuanto a eficiencia, en cuanto a calidad y precio de sus productos y servicios. Y ahora, pues Europa y sobre todo Estados Unidos están rápidamente cambiando de chaqueta, cambiando la ideología y donde antes decía que viva el libre comercio, ahora digo que viva los aranceles, ¿no? Pero bueno, dentro está claro que esto va a llevar a un conflicto, a una negociación constante en todo el mundo, en los distintos bloques económicos, pero, pero bueno, hay que pensar que a la larga habrá que llegar a algún equilibrio, ¿no? Sí, ¿por qué? Porque sí es cierto que la verdad y la lógica puede estar en un punto medio, ¿no? Es decir, ni el libre comercio hasta el final seguramente es bueno, porque esto de que los mejores países, los países que mejor hacen algo sean los que lo hagan a toda costa, pues rompe los equilibrios, ¿no? Los mínimos equilibrios de muchos países, ¿no? Entonces, un cierto peso de los aranceles puede tener lógica, pero tampoco llevar a economías cerradas, ¿no? Claro que esto es lo más difícil de gestionar. Es mucho más fácil agarrarse al cliché ideológico y decir viva libre comercio siempre es mejor, o agarrarse al cliché intervencionista o soberanista y decir, no, pues los países que se pueden arreglar perfectamente apoyando su industria y punto, ¿no? Entonces, claro, hay que buscar puntos intermedios. Ya digo, argumentar conceptualmente los puntos intermedios siempre es más complicado, ¿no? Porque además hay que llevarlo a números, ¿no? Para decir, no, pues lo correcto en este país o con respecto a este país o en este sector, pues es un 5% de aranceles, un 10% o un 0 o un 20%, ¿no? Es evidentemente complicado de argumentar, ¿no? La noticia hablaba de cero aranceles, como para contrarrestar esa política que, inteligente de Estados Unidos de poner inversión en Angola, una fuerte, creo que eran 550 millones de dólares, Claro, claro. para mantener su influencia en gran medida, supongo. Sí, sí. Estoy viendo aquí otra pregunta pendiente que nos dice, ¿por qué razón Putin no ha atacado a los países que suministraron los misiles de largo alcance a Ucrania y que fueron utilizados para atacar a Rusia y que van a seguir atacando a Rusia, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bueno, pues evidentemente los países que han suministrado los misiles, que yo sepa, se han utilizado ya después de las advertencias de Rusia, los misiles ATACMS norteamericanos y los Storm Shadow de Gran Bretaña. No, que yo sepa, no se han utilizado todavía los Scalp franceses, aunque Francia sí ha dado el permiso también. Bien, entonces, ¿por qué Rusia no ha atacado Estados Unidos y Gran Bretaña? Pues yo creo que planteándolo así es una pregunta que se responde por sí misma, ¿no? Porque esto es precisamente lo que quieren. Los que, sabiendo que la respuesta podía ser esa, los que han puesto en marcha esa dinámica. Es una clara estrategia de provocación, siguiendo esas estrategias de provocación contra Rusia, en las que llevan año y medio, y contra Irán, pues un año aproximadamente, ¿no? Porque están intentando generar el contexto de una gran guerra a través de provocaciones que consigan que a la respuesta a esa provocación
Rusia les dé el pretexto para esa gran guerra, ¿no? Bueno, entonces, claro, Rusia, a pesar de sus declaraciones diciendo que el país que colabore en el lanzamiento de estos misiles está en guerra con nosotros, pues tenía la opción de responder o de no responder en la línea que tú planteas. Bueno, ha respondido con el lanzamiento del Oresnik, que parece que ha tenido también algún impacto en la atenuación de esos lanzamientos de misiles, ¿no? Pero, claro, responder, como tú dices, atacando a Reino Unido o a Estados Unidos, pues sería entrar directamente ya en esa guerra mundial, que es lo que están deseando. Claro, sí es cierto, ya lo hemos dicho más de una vez, que la consecuencia de no responder a una provocación es casi asegurar que va a haber otra provocación más adelante, ¿no? Lo que ocurre es que aquí probablemente estamos jugando a tiempos, ¿no? Estamos jugando probablemente desde Rusia, si confían, como parece, en que la presidencia de Donald Trump va a traer un cambio geopolítico, estamos jugando, o Rusia, a aguantar sin ese tipo de respuesta hasta el 21 hasta el 21 de enero. Entonces, bueno, pero, claro, desde el otro lado, como saben esto, lo que están intentando es lanzar todo tipo de provocaciones en uno u otro escenario, o en Corea del Sur, o en Oriente Medio, destinadas a asegurar ese estallido antes del 21 de enero, precisamente. Entonces, estamos en una dialéctica compleja, ¿no? Pero claro, esta es la explicación que tiene lógica siempre que Rusia efectivamente confíe en Donald Trump o confíe, no íntegramente, vamos a decir, pero confíe en que Donald Trump va a cambiar el contexto geopolítico, al menos con respecto al conflicto en Ucrania. Lo cual ya hemos dicho que puede haber razones para que pensar que es un tema dudoso, pero que Rusia parece estar actuando de esa forma. Porque si no fuera así, la otra posibilidad que hemos tenido en cuenta durante este año y medio, en el que Rusia no ha respondido a las provocaciones, es el esperar al final de la guerra en Ucrania, porque es una guerra que ellos están ganando y entonces, en principio, no le interesa atender a provocaciones que cambien el contexto de una guerra que están ganando. Le interesa ganarla, ¿no? Entonces, puede ser, la otra estrategia es aguantar, de ser posible, hasta que gane la guerra y luego ya veremos, ¿no? Pero claro, esto ya he dicho, funciona en las dos direcciones. Esta es también la razón por la que desde el otro bando están pensando a toda costa, antes de que esto suceda, quiero provocar esa gran guerra como sea, o bien con lanzamiento de misiles de largo alcance, o bien, como se está hablando mucho estos días, con un desplazamiento de tropas directo a Ucrania, que también sabemos que es un enfrentamiento directo con Rusia y, por lo tanto, una guerra mundial, ¿no? Vamos a ver, este tema del desplazamiento de tropas, ya digo, se está hablando mucho en los últimos días de distintas formas, ¿no? Si es cierto que en las declaraciones a veces no se explicita, cuando se explicita se tiende a emborronar diciendo, bueno, en caso de que hubiese un acuerdo, para garantizar el acuerdo habría una zona de seguridad con desplazamiento de tropas nuestras, hablan de Reino Unido, Alemania también ha dicho, está la ministra alemana, que es de las más belicistas de Europa, esta de los verdes, Annalena Baerbock, ha hecho declaraciones en este sentido, ¿no? Que, bueno, que Alemania que sí estaría dispuesta a ese desplazamiento de tropas y luego matizando en caso de que hubiese un acuerdo al respecto. Pero claro, no tiene sentido hablar de ese tema del desplazamiento de tropas solo para el caso de un acuerdo. ¿Por qué hablar ahora de eso? Si hay un acuerdo en el que se decida que va a haber desplazamiento de tropas, pues ya lo habría. Parece claro que están haciendo repetidas declaraciones sobre este tema para ir creando ambiente a favor de un posible desplazamiento de tropas no posterior a un acuerdo, sino anterior a un acuerdo. Dentro de esta pregunta, ¿realmente Irán tiene posibilidad económica de desarrollar el proyecto de gasoducto para llevar el gas hacia Turquía?
Bueno, en principio sí. No sé a qué se refiere con lo de posibilidad económica, pero en principio Irán tiene capacidad industrial sobrada para poner en marcha un oleoducto de este tipo. Otra cosa es que por capacidad económica se refiere a capacidad de negociación con otros países. Eso sería más capacidad geopolítica, ¿no? que capacidad económica, ¿no? Pero bueno, las relaciones con Turquía, que aparentemente estaban mejorando, pues ahora de pronto se han hecho tremendamente difíciles con este estallido en Siria, en el que también aparentemente Turquía es una de las potencias que está detrás, ¿no? Ya sabéis lo que ha venido sucediendo con Turquía, con el que nunca se sabe a qué bazas está realmente jugando. Es miembro de la OTAN, por un lado, pero se estaba rápidamente acercando a los BRICS hasta hacer la solicitud formal. Pero claro, algo tremendamente contradictorio con este movimiento de lanzar a los yihadistas contra Siria, ¿no? Bueno, no sabemos. Turquía juega mucho a diferenciar lo aparente de lo estratégico, etcétera, y siempre hay que mantener, por lo tanto, alguna duda al respecto. Pero desde luego que no es un país en el que en este momento se pueda pensar como un país de confianza, probablemente para nadie, pues yo creo que está bastante claro. Ahora, sin digamos, sin buenas relaciones con Turquía, eh, Irán podría poner en marcha esos gasoducto a través de Siria. Tendría que contar con una Siria independiente y con un Líbano. Entonces, Siria, Líbano y Mediterráneo, ¿no? Sería la estrategia de un gasoducto alternativo sin cruzar Turquía, ¿no? Un poco creo que lo respondiste esta siguiente pregunta. ¿Por qué Rusia no pone en su lugar al sultán traidor Erdogan? Dijiste recién que era miembro de la OTAN, artículo 5. Sí, bueno, vamos a ver. Primero, habría que tener suficiente información sobre cuáles son las verdaderas intenciones de Erdogan, o si no tiene ninguna y está jugando siempre a corto plazo y digo, bueno, ahora digo que voy a los BRICS, pero al día siguiente no tengo ningún problema para decir lo contrario. Pero no sabemos qué tipo de información tiene Rusia al respecto, ¿eh? O qué tipo de información tiene la OTAN, ¿eh? Sobre cuáles son las verdaderas estrategias de Turquía a largo plazo y cuáles son los movimientos tácticos de corto plazo. Pero en segundo lugar, ¿qué es poner en su lugar? ¿No? ¿Qué es ¿Cómo se obliga a Turquía a hacer algo? Claro, Turquía no es cualquier país, ¿eh? Es un país enorme con un gran potencial industrial y con un enorme ejército, ¿eh? Bueno, se discutía después del de Rusia, probablemente el primero de Europa, si contamos a Turquía como parte de Europa, junto con el de Ucrania. Ucrania que se ha ido debilitando, pero junto con el de Ucrania en el momento del estallido de la guerra, con una gran experiencia por parte de Turquía, sobre todo en la lucha contra los kurdos en el este, ¿no? Pero claro, no sé si cuando dices poner en su lugar a Erdogan, estás hablando de ponerlo en su lugar por vía militar. Esto, desde luego, para Rusia sería abrir un nuevo frente con resultados muy difíciles de prever. Muy difíciles de prever. Acá dejan un comentario, misma temática. Es posible que Erdogan caiga, también es posible que se muera porque ya está viejo y enfermo. Muchos turcos están hartos de él. ¿Alguna observación de Turquía más que quieras hacer? Sí, claro, es posible, cierto, sí, sí, esto es posible, pero claro, ¿qué pasaría después, no? Porque la oposición liberal a Erdogan es aparentemente más otanista que Erdogan.
que el partido de Erdogan. Con lo cual, el partido de Erdogan es menos otanista, pero también más impredecible, si se quiere, ¿no? Entonces, claro, habría que saber qué es lo que va a pasar si desaparece Erdogan para poder valorar si eso sería positivo o negativo, ¿no? No está nada claro en absoluto. Bien, no Si sé si viste- tienes algún... Sí. no te iba a decir si viste alguna pregunta, eso, por ahora esperando alguna. Bueno, hay uno que habla de la inevitabilidad de la guerra entre los dos bloques, dice Tommaso Cariati, dice, dada la obstinación de los anglosajones, creo que tarde o temprano habrá una gran guerra entre dos bloques. No creo que Trump pueda aplicar una determinada política en Ucrania, completamente hipotética por ahora, efectivamente, y la contraria en Israel. Esta es una cuestión clave, efectivamente. Para, eh, porque antes esto hubiera sido más fácil, antes digo hace 10 años, pero es que ahora la coordinación estratégica entre Siria, Rusia y China es tan grande que Rusia y China no iban a permitir de ninguna forma a Estados Unidos aplicar cualquier tipo de política en Oriente Medio y sobre todo nunca una política que pudiese someter a Irán. Porque claro, someter a Irán es hacerse con el control de Oriente Medio y esto sería un golpe definitivo para los países emergentes en su conjunto, ¿no? Bien, nos dice, habrá una gran guerra, pero Rusia e Irán están de acuerdo. Si realmente quieren luchar porque sienten que la hegemonía se ha desgastado, ellos deben declarar la guerra, americanos, británicos, franceses, judíos, polacos. Bueno, vamos a ver, al comienzo, ¿no? Dado la obstinación de los anglosajones, creo que tarde o temprano habrá una gran guerra entre los dos bloques. Bueno, yo creo que aquí el problema no es solo de países, ¿no? Porque muchas veces ya sabes que los países no van a la guerra por sus propios intereses, sino por los intereses de determinadas élites, ¿no? Quizás desde el punto de vista de los intereses de sus países, Europa y Estados Unidos podrían encontrar un acomodo razonable dentro de ese mundo multipolar. El problema es que esas élites, esas grandes corporaciones, esos intereses corporativos que controlan Europa y Estados Unidos, son los que tienen la sensación de que están perdiendo el control del mundo y que también van a perder el control de Occidente, ¿no? Son estas élites las que están en una situación desesperada, porque tienen pánico a que esto pues acabe modificando radicalmente su propia situación personal, ¿no? En cuanto a pérdida de poder, pérdida de riqueza, incluso con la posibilidad de que vayan a la cárcel, etcétera, ¿no? Pero claro, no es solo una cuestión de lucha entre poderes, sino que hay un debilitamiento estructural interno tan grande de Estados Unidos y de Europa Occidental que la situación va a ser tremendamente inestable necesariamente en los próximos años. Y esto, junto al avance de los países emergentes, pues va a generar inmediatamente movimientos hacia un cambio de contexto, hacia políticas anticorporativas como las que han desarrollado Rusia y China, etcétera. Es decir, que es lógico, es comprensible que estas élites corporativas se sientan amenazadas hasta el punto de, bueno, de situarse en el contexto en el que se están situando a sí mismos y nos están situando a nosotros, de evitar a toda costa que Rusia gane en Ucrania. Y ese a toda costa es, si hace falta poner en marcha una gran guerra, pues se pone en marcha una gran guerra. Esa es efectivamente la situación en la que estamos. Bien, pues si te parece, Lautaro, lo dejamos aquí. Ya hemos, ha transcurrido una hora ya. Bien, a los que nos estáis escuchando, pues ya sabéis que estoy con vosotros los jueves por la tarde o por la noche, según el país, a las 11 de la noche, en principio, hora Madrid. Acordaros de dejarnos preguntas o comentarios que contestamos o bien a través de
de estos vídeos o bien a través del canal de ECAI Group, en el que también hacemos vídeos específicos de respondiendo a preguntas y comentarios. Lo localicéis muy fácilmente con las palabras ECAI Center, ECAI con K, Center con C en YouTube, ¿no? Y ya sabéis, no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos, ya sabéis que es gratuito y pues eso, dejarnos preguntas o comentarios, como ya os he dicho. Muchas gracias, Lautaro, por tu colaboración y gracias a todos los que nos habéis escuchado. Un saludo. Saludos al chat.